Habíamos oído hablar del bosque de Covalantes, pero nadie en nuestro grupo se había atrevido a entrar. Decían que las leyendas eran solo eso, cuentos de viejos para asustar a los niños y mantenerlos alejados de la profundidad de los árboles. Pero no éramos niños. Éramos jóvenes, y con una mezcla de arrogancia e incredulidad, decidimos que íbamos a enfrentarnos a lo que ese bosque guardaba. Era otoño cuando finalmente tomamos la decisión de ir. El aire estaba cargado con el aroma de hojas secas y madera podrida, y el sol apenas lograba atravesar las densas copas de los árboles. El camino hacia el corazón del bosque no era fácil de seguir. No había senderos marcados, solo un mar de troncos y raíces que parecían crecer en direcciones imposibles. Pero habíamos trazado un recorrido, y, con linternas y mochilas, nos aventuramos dentro. Al principio, todo era normal. Nada más que el crujir de las ramas bajo nuestros pies y el sonido lejano del viento moviendo las hojas. Sin embargo, mientras avanzábamos más y más, el bosque empezó a cambiar. El viento dejó de sonar, y en su lugar, un silencio opresivo cayó sobre nosotros. Era tan denso que podías escuchar tu propia respiración con una claridad incómoda. Mis amigos también lo notaron, pero ninguno quiso admitirlo. Seguimos caminando, más por orgullo que por cualquier otra cosa. Pasó aproximadamente una hora cuando empezamos a darnos cuenta de que algo estaba mal. A nuestro alrededor, el bosque parecía moverse, no físicamente, sino en su atmósfera. Los árboles ya no eran solo árboles, parecían observarnos, inclinándose ligeramente hacia nosotros como si quisieran susurrar algo. Pero lo peor fue cuando, en medio de todo ese silencio, comenzamos a escuchar un eco. No era el eco de nuestras voces, ni de nuestros pasos. Era un eco ajeno, distante, que respondía a los sonidos que hacíamos, pero siempre con un retardo leve, lo suficiente para que notáramos que no provenía de nosotros. Uno de mis amigos, Marta, se detuvo en seco. Nos hizo callar con un gesto. Escuchamos atentos, y el eco se hizo más claro. Alguien más estaba allí con nosotros. Era una voz, casi imperceptible al principio, pero cuando la escuchamos de nuevo, fue imposible ignorarla. No estaba repitiendo nuestras palabras. No estaba imitando nuestros sonidos. Estaba susurrando nuestros nombres. Lo primero que pensamos fue que alguien nos estaba jugando una broma, quizás alguien que conocía el lugar mejor que nosotros. Pero cuando intentamos seguir la voz, nos dimos cuenta de que no importaba hacia dónde camináramos, siempre parecía estar justo detrás de nosotros, como si el mismo bosque estuviera generando ese eco. Raúl, el más escéptico de todos, decidió que ya era suficiente y propuso que nos diéramos la vuelta. Pero en ese momento, una risa suave, casi un murmullo, comenzó a mezclarse con el eco. Corrimos. No nos importaba hacia dónde, solo queríamos salir. El problema era que el bosque no nos iba a dejar. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundo, como si estuviéramos corriendo en círculos. La risa se volvía más fuerte, más cercana, y el eco de nuestros nombres nunca cesaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro. Allí, en el centro, había una vieja cabaña de madera, cubierta de musgo y hojas secas. Estaba inclinada, como si el bosque la hubiera tragado parcialmente. Nadie dijo una palabra, pero sabíamos que no había otra opción. O nos refugiábamos ahí o seguíamos corriendo hasta que nos desmoronáramos por el miedo. Entramos. El interior estaba oscuro, pero no completamente vacío. Había restos de muebles, una mesa en el centro, y lo que parecía ser una vieja lámpara de aceite en la esquina. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Cerramos la puerta detrás de nosotros y tratamos de calmar nuestra respiración. Pero el silencio había vuelto, y con él, el eco. ¿Por qué sigues aquí? La pregunta resonó en la oscuridad, y esta vez, no fue un eco. Fue clara, una voz femenina, cansada, rota. Provenía del rincón más oscuro de la cabaña. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Marta fue la primera en hablar. Temblaba cuando dijo que saliéramos de allí, pero algo en la voz nos mantenía atados al suelo, como si estuviéramos congelados. La figura apareció lentamente, emergiendo de las sombras como un espectro. Era una mujer, su piel era pálida, sus ojos vacíos, y su cabello parecía moverse con una vida propia. Estaba allí, observándonos, como si no le importara que la viéramos. No nos movimos, ni siquiera cuando se inclinó hacia nosotros y susurró de nuevo, esta vez, más clara, más cercana. ¿Por qué siguen viniendo?
Fue Raúl quien salió primero corriendo. Pero cuando abrió la puerta, lo vimos detenerse en seco. El bosque ya no era el mismo. La cabaña no estaba rodeada por árboles normales. En su lugar, figuras oscuras, largas y delgadas, se inclinaban hacia nosotros, esperando que saliéramos. No sé cómo logramos salir. Solo recuerdo que corrimos hasta que el sol comenzó a aparecer entre las ramas. Nunca hablamos de lo que pasó en esa cabaña. Nunca volvimos a mencionar el eco, ni la risa, ni la figura que nos habló en la oscuridad. Pero el bosque de Cobal sigue allí, esperando a los que sean lo suficientemente tontos como para adentrarse. Y el eco, ese maldito eco, aún lo escucho cada vez que cierro los ojos. El bosque de Omalca siempre había tenido una reputación oscura entre los aldeanos. No era tanto por lo que pasaba dentro, sino por lo que no pasaba. Nadie que entraba en sus profundidades volvía a salir igual. Las personas que habían osado adentrarse solían regresar cambiadas, en silencio, con los ojos siempre fijos en el suelo, evitando hablar de lo que habían visto o sentido. Sabía de esa reputación cuando decidí explorar el bosque. Lo que no sabía es que algunas historias no eran suficientes para prepararte para lo que te esperaba. Mis motivos eran sencillos. Buscaba inspiración. Soy fotógrafo, y tras una larga temporada sin ideas, me sentía estancado. Cuando alguien mencionó el Claro de Omalca, un lugar supuestamente hermoso y casi místico, decidí que ese sería mi próximo destino. La belleza de lo desconocido, de lo inexplorado, era justo lo que necesitaba. Además, no soy de esos que se asustan con historias de fantasmas o leyendas de espíritus. Entré en el bosque un domingo por la mañana, cargado con mi cámara y un par de botellas de agua. Al principio, todo era como cualquier otro bosque: el sonido del viento entre los árboles, el crujido de las ramas, los animales ocultos en la maleza. La luz era tenue, filtrándose a través de las copas de los árboles, creando sombras y formas que bailaban en el suelo. Después de unas horas caminando, encontré el Claro. Era tan impresionante como decían: un espacio perfectamente circular, cubierto de hierba verde y suave, rodeado de enormes árboles cuyas raíces parecían enroscarse unas sobre otras en la periferia del círculo, como si lo estuvieran protegiendo. El lugar tenía una calma inquietante, pero no me detuve mucho a pensarlo. Comencé a tomar fotos. Cuanto más fotografiaba, más sentía que algo estaba fuera de lugar. Las imágenes que capturaba parecían perfectas: la luz, la simetría del Claro, los colores vibrantes. Sin embargo, a medida que revisaba las tomas en la pantalla de mi cámara, me di cuenta de algo extraño. En cada foto, en el fondo, muy sutilmente, algo se movía entre los árboles. Al principio, pensé que era un animal o un efecto de la luz, pero cuanto más observaba, más me convencía de que no era algo natural. Tomé otra foto, esta vez enfocándome en los árboles que rodeaban el Claro. Cuando revisé la imagen, casi se me cayó la cámara de las manos. Ahí estaba, en la sombra de uno de los troncos, una figura alta, de pie, observando. No era una sombra normal. Tenía forma humana, pero estaba distorsionada, alargada de una manera que desafiaba la lógica. La borré de inmediato, convencido de que era algún error en la cámara. Pero entonces lo sentí. Una presencia. El Claro, que hasta ese momento había sido un refugio de tranquilidad, se tornó sofocante. El aire se volvió denso, y el sonido del viento, que antes era suave, desapareció por completo. No había ruido, ningún canto de pájaros, ningún insecto. Solo silencio. Pero no estaba solo. Lo sabía. Miré alrededor, buscando a la figura que había visto en la foto, pero no estaba en ningún lado. Intenté ignorar la sensación, convencido de que eran solo mis nervios jugando conmigo, y seguí tomando fotos. Pero en cada una, esa figura aparecía más cerca, más definida. Ya no estaba escondida entre los árboles. Ahora estaba de pie, justo en el borde del Claro, observándome. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero seguí tomando fotos, como si la cámara pudiera protegerme de lo que sea que estuviera allí. Mi respiración era pesada, y cada vez que miraba la pantalla de la cámara, la figura estaba más cerca. Sentía que no podía irme. Algo en el Claro me retenía. Las raíces de los árboles parecían moverse bajo la tierra, como si estuvieran esperando. Finalmente, después de lo que parecieron horas, decidí que era suficiente. Guardé la cámara en mi mochila y comencé a caminar hacia la salida. Pero no importa cuánto caminara,
El claro siempre estaba allí, como si no pudiera escapar de él. Cada vez que intentaba irme, aparecía de nuevo en el mismo lugar. Entonces, lo vi. La figura no estaba solo en las fotos. Estaba allí, de pie en el claro, mirándome. No tenía rostro, no tenía forma clara, pero su presencia era abrumadora. Un miedo frío me recorrió la espalda, y comprendí lo que los aldeanos intentaban advertir. El bosque de Omalka no era solo un lugar maldito. Tenía un guardián, una entidad que mantenía a los curiosos atrapados. Corrí. No sé cómo lo logré, pero después de lo que parecieron días, finalmente vi la salida del bosque. Mi cuerpo estaba agotado, mis piernas apenas me sostenían, pero el alivio de ver la luz fuera del bosque me dio fuerzas para seguir. Nunca volví a ver esas fotos, ni a hablar de lo que me ocurrió en el claro. Ahora entiendo por qué nadie que entra en Omalka regresa igual. No es solo lo que ven lo que los cambia, es lo que dejan atrás. O, en mi caso, lo que sigue esperando en ese claro, observando a los intrusos. Siempre pensé que las leyendas sobre el bosque de Sauco eran una exageración. Un intento más por mantener a los curiosos y a los exploradores lejos de los peligros naturales que acechaban en sus profundidades. La gente hablaba de cómo el bosque absorbía a aquellos que se atrevían a adentrarse demasiado, de cómo las raíces bajo la tierra podían sentir tu presencia, tus pensamientos, tus miedos. Eran historias para asustar a niños, o eso pensaba. Yo no creía en ninguna de esas cosas. Al menos, no hasta que decidí entrar por mi cuenta. Era botánico, me dedicaba a estudiar plantas y sus propiedades, y el bosque de Sauco tenía una especie única de helecho que quería investigar. Algo en sus hojas parecía diferente, como si guardaran un secreto que ningún otro botánico había logrado descubrir. Mi curiosidad profesional me llevó a ignorar las advertencias de los aldeanos y de mis propios compañeros. Estaba convencido de que, con mi experiencia, no tendría ningún problema. Entré al bosque al mediodía, cuando la luz del sol aún atravesaba las ramas y bañaba el suelo en parches dorados. Mientras avanzaba, todo parecía normal. Escuchaba el crujir de las hojas secas bajo mis botas, el canto lejano de los pájaros y el zumbido constante de los insectos. La paz del lugar era casi tranquilizadora, al punto de hacerme dudar de las historias que había escuchado. Pero después de unas horas de caminata, algo empezó a cambiar. Primero noté que el aire se volvía más denso, casi cargado de una humedad sofocante. Los sonidos naturales del bosque se fueron desvaneciendo poco a poco, y una calma inquietante tomó su lugar. Pero lo que más me perturbó fue el suelo. Las raíces de los árboles parecían moverse bajo mis pies, como si estuvieran vivas, como si quisieran envolverse en mis tobillos. Al principio pensé que era mi imaginación, tal vez el cansancio. Pero entonces, sucedió. Me agaché para observar un helecho que había encontrado, y cuando estiré la mano para tocarlo, sentí algo frío y áspero. Levanté la vista y me di cuenta de que no era el helecho lo que había tocado. Era una raíz, pero no una raíz normal. Era gruesa, retorcida, y se movía, lentamente, como una serpiente perezosa. Retrocedí de un salto, y en ese momento, escuché los susurros. No venían de ningún lugar en particular, pero al mismo tiempo, parecían rodearme. Eran tenues, apenas audibles, pero inconfundibles. No era el viento, ni el crujir de las hojas. Eran voces. Voces que susurraban mi nombre. Me quedé inmóvil, intentando racionalizar lo que estaba escuchando, pero cuanto más trataba de ignorarlo, más fuertes se volvían. «Sal de aquí», pensé, pero no podía moverme. Mis pies estaban plantados en el suelo, casi literalmente. Las raíces que antes solo rozaban mis botas ahora estaban enredándose alrededor de mis tobillos. Sentía su presión, como si estuvieran tratando de arrastrarme hacia la tierra. El pánico me invadió. Traté de liberar mis pies, pero cuanto más me movía, más apretaban las raíces. Las voces, por su parte, se volvieron más claras. Ya no susurraban solo mi nombre. Decían cosas, fragmentos de oraciones que no lograba comprender del todo. Pero había una frase que se repetía una y otra vez. «No te vayas». Era como si el bosque no quisiera que me marchara. Como si yo ya perteneciera a él. Finalmente, logré liberarme, arrancando las raíces con desesperación y corriendo sin mirar atrás. Sentía el suelo temblar bajo mis pies, como si todo el bosque estuviera vivo, observándome, siguiendo cada uno de mis pasos. No sé cómo,
pero logré salir del área más densa de árboles y llegar a un claro. Allí, la luz del sol volvía a filtrarse entre las ramas, y el suelo estaba libre de esas raíces retorcidas. Me detuve, intentando calmar mi respiración, pero el susurro persistía, aunque más lejano. Miré alrededor, buscando algo, alguna señal de que lo que había experimentado era real y no una ilusión. Y entonces lo vi. En el borde del claro, justo donde comenzaba el espesor del bosque, las raíces estaban allí. No se movían, pero estaban en la superficie, como si estuvieran esperando. Y los susurros, aunque distantes, seguían llamándome. No me atreví a quedarme más tiempo. Me marché del bosque de Sauco y nunca volví. Pero la sensación de que algo vivo, algo antiguo y hambriento, habita bajo la tierra, nunca me ha abandonado. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento se calma y todo está en paz, juro que aún puedo escuchar esos susurros, llamándome de nuevo.